Los vehículos híbridos con extensor de autonomía tienen como función principal, por ejemplo el Chevrolet Bolt, usar el motor a combustión solamente para cargar el banco de baterías del sistema, con el objetivo de que solo para mover el vehículo se traccione con un motor eléctrico, ¿ya? Estos son los sistemas híbridos donde tenemos, por ejemplo, nuestro motor eléctrico, ¿ya? Nuestro motor eléctrico tiene su caja de control. Esta caja de control está unida al banco de batería. Pero por acá tenemos, ¿cierto? Un generador. Y ese generador, ¿cierto? Como energía inicial lo tiene un motor a combustión interna. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos acá con un sistema de esto? Se usa el motor a combustión interna para inyectar permanentemente energía mecánica al generador. Y este generador, es tanto el generador como el motor a combustión interna, se maximiza su rendimiento, ¿ya? Tratamos de que el rendimiento de ambos sistemas esté nominal permanentemente en su máximo punto de eficiencia. Y esto hace que inyectemos una cantidad de energía eléctrica permanente al banco de batería. Sin embargo, recordemos que al banco de batería nosotros sacamos, hasta este punto nosotros tenemos una inyección. Imaginemos que esta es la energía y este es el tiempo. Tenemos una inyección de energía permanente, ¿ya? Acá también tenemos una inyección de energía permanente, ¿ya? La energía en el tiempo. Sin embargo, fuera del banco de batería tenemos una inyección de energía variable, ¿cierto? Acá podemos tener pic de corriente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la condición de un vehículo es variable. Hay veces que tenemos que acelerar, frenar, ¿cierto? Subir una pendiente. Cuando uno baja los vidrios, por ejemplo, del vehículo, se genera una resistencia aerodinámica, se pinchó un neumático, tenemos mayor potencia por rodadura, o pueden haber infinitas condiciones, y eso hace que el consumo sea variable. Comparemos este sistema con un sistema que tiene un motor a combustión interna directo al eje de transmisión. ¿Qué pasa con eso? ¿No sería más eficiente? Hay muchas personas que he abierto la polémica, o sea, podemos cuestionarnos eso. ¿No sería más eficiente eliminar todos estos componentes y usar directamente el motor a combustión interna para traccionar el vehículo? ¿Ya? ¿Qué sucede con ello? La eficiencia de un motor a combustión, aquí es una pelea de eficiencia. En este caso, nosotros siempre vamos a tener el motor a combustión en su máxima eficiencia, sobre un 25%, inclusive cercano a 30% quizás. Sin embargo, acá vamos a usar el motor a combustión. Si imaginamos que acá la eficiencia es permanente, a lo mejor en un 25%, ¿ya? O se tiende a tener constante, acá es probable que usemos el motor a combustión si este fuese 25%, y este es un gráfico de eficiencia, ¿cierto? En el tiempo, a lo mejor vamos a tener un sistema que va a oscilar muchas veces cercano a un 3%, ¿ya? Es decir, esto es un tema de número donde, en virtud de la cantidad de fases que tengamos o alteraciones que tengamos a la condición nominal, la sumatoria, ¿cierto? La integral de todo ese derroche energético va a hacer que justifiquemos el uso de todos estos equipos, ¿ya? Esto pasa mucho en los sistemas donde hay un gran requerimiento. Imaginemos un taxista o un colectivo o alguien del transporte público donde conduce del orden de 300 kilómetros diarios o 200, 250. Ahí uno va a percibir mucho más este ahorro de eficiencia frente a una persona que usa a lo mejor su vehículo 10 kilómetros, 20 kilómetros diarios, ¿ya? Por eso, este sistema se va a justificar o no en virtud también de su tipo de uso, ¿ya? Y obviamente los números relativos al ahorro de combustible. Respecto a la carga de los vehículos, siempre tenemos una limitancia relativa a los vehículos a combustión, que es la carga de la energía. Por ejemplo, en un sistema a combustión, nosotros llegamos a un centro de servicio, ¿cierto? Echamos el combustible y nos puede tomar algunos minutos, del orden de 2, 3 o inclusive a lo más 5 minutos. Sin embargo, respecto a los vehículos eléctricos, la carga realmente demora mucho más, 30 minutos, una hora y media si una carga lenta, inclusive si una carga muy lenta y domiciliaria puede llegar a ser 6, 7 horas. Por lo tanto, el tema de cargar energéticamente el vehículo es un gran tema propiamente tal.
Es por ello que se propone desde el año 1896 el sistema de intercambio de batería con el objetivo de acelerar ese tiempo, ¿cierto?, al mínimo posible. Es decir, tomar la energía del sistema, la energía contenida en el banco de batería, sacarlo y colocar una batería 100% llena de energía, ¿ya? Este sistema no es muy popular simplemente por el problema logístico que conlleva sacar las baterías e integrar una ya cargada. Es más, el problema va de la mano porque cada vehículo eléctrico que existe o híbrido, ¿cierto?, o híbrido que existe en la ciudad, la tecnología de las baterías son diferentes. No hay una tecnología predominante actualmente, hoy día en el año 2019, 2020, ¿cierto?, una tecnología predominante en la plaza de vehículo eléctrico que haga que se estandarice el formato de las baterías. Como cada modelo existe, cada modelo tiene su banco de batería, ¿cierto?, totalmente diferente en su configuración eléctrica, en el peso del sistema, en la forma del sistema, en la materialidad del sistema, en los elementos de anclaje al sistema, etc. Por lo tanto, como no hay una estandarización de esta tecnología, no puede existir esta tecnología de intercambio de baterías actualmente. Sin embargo, es una excelente alternativa al momento futuro donde ya exista esta tecnología predominante. Otros sistemas bastante atractivos donde muchos que conocen materia de electromovilidad apuestan sus fichas a este sistema son los sistemas híbridos con pilas de combustible, ¿ya? En este caso hidrógeno, por ejemplo, y la lógica de funcionamiento es muy semejante a un vehículo híbrido en serie, donde en vez de contar con el motor a combustión en su rango nominal para alimentar un banco de batería, este cuenta, ¿cierto?, con una pila de combustible que es de hidrógeno, ¿cierto?, con el objetivo de producir la electricidad necesaria para almacenar en el sistema y poder utilizarla como un vehículo eléctrico, ¿ya? Para muchos es el vehículo del futuro, ¿ya? Hoy día tenemos una baja cantidad de este tipo de vehículos, sin embargo hay marcas que están apostando en estos desarrollos. Poseen una pila de combustible que mediante una reacción electroquímica genera electricidad, ¿cierto? Generalmente el combustible utilizado es hidrógeno. Esta electricidad se almacena en bancos de batería. Todavía estos vehículos no están a la venta a gran escala y como producto de esta reacción química, la producción, ¿cierto?, como una externalidad es emitir agua. Por lo tanto es bastante limpio en ese sentido, cero emisión, ¿ya? Por lo tanto tenemos una reacción que contrariamente a un vehículo a combustión en serie, ¿cierto?, tradicional, ahí todavía tenemos emisión de CO2, todavía tenemos emisión de particulados. Sin embargo, en este tipo de sistema tenemos cero emisión de particulados, cero emisión de CO2 y sobre todo tenemos también un elemento que es agua, que es bastante aprovechable en este sentido y vital, ¿cierto?, para el uso cotidiano. Un ejemplo del sistema que acabamos de mencionar es el Toyota Mirai. Este vehículo, ¿cierto?, Mirai significa futuro en japonés, tiene una autonomía del orden de 483 kilómetros, es decir, bastante atractivo relativo a todos los sistemas eléctricos que existen hoy día en el mercado. Demora solo 5 minutos en cargar, permite entregar energía a una casa de hasta 60 kWh, ¿cierto?, de energía eléctrica. El combustible va almacenado, ¿cierto?, en estos tanques de alta presión, ya estamos hablando del orden de 70 megapascal de presión, y es un tanque de hidrógeno que va, ¿cierto?, en los vehículos. Generalmente uno de los aspectos donde no ha traccionado mucho la tecnología del hidrógeno es relativo a la infraestructura que se necesita para almacenar esta red de hidrógeno, las estaciones de carga de hidrógeno, etc. Sin embargo, es una tecnología bastante atractiva, es una tecnología que se ha comprobado numéricamente, experimentalmente, que tiene grandes bondades respecto a su eficiencia, a su nivel de emisiones y obviamente la externalidad de producir agua respecto a otros combustibles. Por otro lado, tenemos vehículos híbridos de pila de combustible, como por ejemplo el que está desarrollando Nissan, que es con un elemento, ¿cierto?, con un compuesto que es etanol, ¿ya? Este sistema produce emisiones de CO2 pero en bajas cantidades, ¿ya? Funciona similar a la pila de hidrógeno, solo que el combustible obviamente es etanol y el costo de producción del etanol es más bajo. Hay un aspecto en la infraestructura de carga, otro aspecto obviamente técnicamente el nivel de presión, el nivel de conexión
Por otro lado tenemos el recurso humano que es de manejo de este tipo de tecnología, pero por otro lado está el costo del combustible, es decir, ¿es más caro producir etanol o producir hidrógeno? ¿Dónde llegamos a la ecuación que dice que el etanol, ¿cierto?, es mucho más apropiado a la contingencia medioambiental o el hidrógeno? Muchos podrían decir el hidrógeno es mucho mejor porque no produce, ¿cierto?, liberación de CO2. Sin embargo, si el costo de producir ese hidrógeno es mucho mayor desde un impacto ambiental o económico o social inclusive, quizás se justifica mucho más el etanol. Estos son variables que se analizan permanentemente y como les hemos mencionado a lo largo de este curso, todavía no existe la tecnología predominante o dominante, ¿cierto?, que hace que esa sea el líder tecnológicamente hablando y desplace a todas las otras tecnologías que están hoy día compartiendo, ¿cierto?, en la plaza vehicular.